Estamos en la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia a nivel virtual. Les damos la más cordial de las bienvenidas a la presentación del libro Tradiciones y Patrimonio Alimentario, de la historia a los escenarios globales. Y pues se encuentran entre nosotras dos de las comentaristas y una coordinadora de esta obra, la maestra Lilia Hernández Albarrán y la doctora Verónica Villa. A continuación, la maestra Lilia Hernández Albarrán nos dará alguna pequeña reseña y semblanza de las participantes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues un gusto en que nos acompañen en esta transmisión del de Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Pues está con nosotros Yesenia Peña, que es coordinadora de este libro junto conmigo. Yesenia es profesora investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia de la Dirección de Antropología Física. Es doctora en Ciencias Antropológicas y es coordinadora del Programa Nacional de Cocinas en México. También nos acompaña Verónica Villa, quien ella está formada como etnóloga. Ella es representante del grupo ETC aquí en México y varios de los temas que ha trabajado justo han sido sobre alimentación, tecnología, como parte de las temáticas que trabaja el grupo ETC, y su servidora Lilia Hernández, que junto con Yesenia Peña coordinó esta obra. Muchas gracias. Sí, efectivamente, esta es una obra que tiene varias dimensiones, que nos permite una integración interdisciplinaria y multidisciplinaria, un diálogo para poder adentrarnos a lo que es la tradición y el patrimonio. Y que esta obra está dividida en tres grandes apartados que nos permiten, a través de múltiples y variados enfoques y metodologías, acercarnos hacia un recorrido de los contextos mesoamericanos, las tradiciones y la patrimonialización, y por supuesto, ejemplificada a través del trabajo etnográfico sobre las culturas alimentarias contemporáneas en México y las reconfiguraciones que tiene debido al contexto global local. Para finalizar, sobre cuál es la dimensión que adquiere el patrimonio alimentario cuando estamos hablando ya de procesos que incluyen a la industria, cuando estamos hablando ya de una serie de patrimonios que van más allá del valor local. ¿Qué tipo de valores? ¿Qué tipo de influencias se adquieren a nivel ideológico y transformaciones y reconfiguraciones a nivel local sobre este tipo de patrimonio? Y para ello, pues damos la palabra a la maestra Lilia Hernández para que nos hable sobre cuál es, a grandes rasgos, la importancia de esta obra. Muchas gracias, Yesenia. Pues bueno, esta obra es resultado del trabajo que realizamos en el proyecto de cocinas en México y el seminario de cocinas que también se lleva a cabo sesionando ya desde 2014 de manera mensual. Y la importancia que hemos visto con estos trabajos que hemos recopilado, tanto en este libro como en otros, es que las y los investigadores de diferentes áreas, sea antropología, biología, ingenierías, arqueología, historia, etcétera, pues nos permiten dar un vistazo más general de lo que está pasando con las culturas alimentarias, tanto en el mundo como en nuestro país. ¿Qué sucede en el contexto de la globalización? ¿Qué ha pasado a nivel histórico? ¿Cuáles son nuestras herencias culturales? ¿Cuáles son las situaciones que enfrenta actualmente el campo, los campesinos, las culturas alimentarias, las culturas indígenas? ¿Qué sucede en la sociedad mexicana con respecto al acceso a la alimentación, a los cambios que ha habido en las formas de obtener, de producir, de alimentarnos, y que todo esto repercute en muchos sentidos, que no se trata solo del acto de comer o de nutrirnos, sino que tiene todo un vínculo con el entorno ecológico,
con las políticas y programas, con la conservación de especies, con la también diversificación de especies y con la conservación de formas de cultura y de socialización que existen. Entonces, el que varios autores desde diferentes disciplinas nos puedan contribuir en los diversos puntos de vista y enfoques que pueda haber con respecto de toda esta situación tan amplia, es que es justo la importancia que consideramos de estos textos. En este libro en particular de tradición y patrimonio alimentario, pues vamos a encontrar, como comentó Yesenia, 3 apartados diferentes. Uno que va a retomar los contextos mesoamericanos, que son textos que van a retomar a nivel arqueológico, histórico, que ha sucedido en este contexto de Mesoamérica con respecto a las culturas alimentarias. Uno actual sobre el maíz, un segundo apartado que va a hablar sobre la tradición y patrimonialización, y un tercer apartado que nos habla de las culturas alimentarias y cómo se están reconfigurando en el contexto actual global y cómo se dan algunas manifestaciones a nivel local, de lo cual pues Vero Villa nos va a profundizar. Efectivamente, este libro, a través de 11 artículos, nos permite redimensionar esos ejes. La primera parte está compuesta de los textos que nos hablan de esa matriz mesoamericana, donde encontramos recursos, estrategias, mercados, intercambios, donde podemos realizar un viaje a las culturas del pasado y siempre está presente el maíz, entre otros recursos que México da al mundo, donde su historia y diversidad actual es amplia y forma parte de la identidad de las y los mexicanos. En ese sentido, Vero, ¿qué consideras, qué te deja este apartado sobre los contextos mesoamericanos? Gracias, gracias a la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia y muchísimas gracias a Lilia Hernández Albarrán y a Edith Yesenia Peña Sánchez, porque todo el año nos proponen una incansable actividad académica y editorial, ¿no? Entonces, muchas gracias por invitarme a comentar esta nueva producción, este libro. Pues tradición y patrimonio alimentario de la historia a los escenarios globales, ya desde el título propone pensar la alimentación en 2 dimensiones cruciales: el tiempo, por el peso que el libro da a la historia, pero también el espacio simultáneo de la globalización, ¿no? Evoca la transformación del mundo vista desde los sistemas alimentarios y busca hacer explícitas relaciones entre elementos de esos sistemas que a lo mejor han recibido poca atención o han sido poco explorados o a veces hasta siguen invisibles, ¿no? Es el caso precisamente de las culinarias afromestizas, de la arqueología de los sentidos, o el rol de la cocina en la reinserción de los migrantes en sus comunidades y en sus sociedades más amplias. En el eje relativo a los contextos mesoamericanos, que yo lo entiendo como el eje histórico del libro, este primer grupo de artículos propone que los circuitos económicos y semánticos de largo alcance son complejos, son perdurables, son potentes y que no son algo nuevo, ¿no? Estamos como acostumbrados a pensar que el alcance de las tecnologías, la dispersión de los conocimientos es propio de una época moderna, ¿no? Pero en realidad este grupo de artículos muestra que ya desde la época de Tenochtitlán, ¿no? Existía un tejido territorial muy extenso, que era otra forma de globalización. Había una gestión de la subsistencia que no dependía de la expoliación de recursos que ahora necesitan las relaciones complejas de intercambio, ¿no? Caracterizadas por el intercambio comercial y para la acumulación capitalista, que sería ya lo propio de los intercambios de ahora, ¿no? Nos habla de una Mesoamérica
voy a ir entrando en los textos, ¿no? De una Mesoamérica donde otro tipo de relaciones se tejían y se tendían los hilos para gestionar de otra forma justamente este largo alcance del tejido, ¿no? El texto de Amalia Antolini Lecón, Recursos, Caminos, Estrategias para el Intercambio entre México, Tenochtitlán y el Golfo de México, por ejemplo, da cuenta de la sofisticación de los intercambios de bienes y procesos entre los pueblos, desde Tenochtitlán hasta el Golfo, desentrañando formas incipientes de acumulación de riqueza que luego se usaría para afirmar el poderío de la propia Tenochtitlán. Describe el papel de los embajadores comerciales, podríamos decir, y el cultivo de relaciones personales que aseguraran después las rutas y posteriormente pues el sometimiento de los tributarios, ¿no? De quienes tenían que pagar tributo. Invita a este texto a la pregunta de por qué ciertos grupos convierten la riqueza en capital y por qué otros no. ¿En qué momento la gestión del territorio necesita de la fuerza? ¿O cuándo se terminan las posibilidades del manejo sin guerra de las tierras y sus recursos materiales y humanos? Otra forma de la misma pregunta sería, bueno, ¿por qué un pueblo, una comunidad o un colectivo que comparten una lengua, un territorio, una identidad, por qué se hacen del poder? ¿No? Yo creo que esta pregunta está dando vueltas en el texto, que es muy importante y no, bueno, no está respondida, no es cosa del texto, es una pregunta, ahora sí que existencial de la humanidad, ¿no? En la base de la acumulación de riqueza, de capital o de poder, se encuentran elementos muy claros que hacen la ventaja, también descritos por la autora, ¿no? Está la diversidad faunística de vegetales, ¿no? Está el ingenio de los hombres y mujeres que se aventuraron a extenderse, está la creación de rutas, están las innovaciones tecnológicas, está un horizonte de conocimientos que fue viajando con la gente de esos lugares, ¿no? Y aquí también una reflexión importante que me surge con el texto es que toda Mesoamérica es ruta de creación y de acumulación de riquezas. Es, de hecho, si vemos Mesoamérica en el planisferio o en el globo, es un vértice, es uno de los puntos de encuentro entre el norte y el sur, y entre el este y el oeste, y es uno de los como embudos de la variedad biológica, de la variedad de animales, de plantas, de cultivos, pero también de las culturas que les dan sentido, ¿no? Es un cruce de caminos. Pues este es el texto, el texto que que representa, yo creo, con mejor pues, descripción y ejemplos, la parte histórica de lo que propone discutir este libro, ¿no? Después hay no voy a alcanzar a comentar todos los textos, pero casi todos. En la arqueología de los sentidos, Viaje por la cocina maya antigua, de Lilia Fernández de Sousa, lo que llama la atención es la investigación sobre una herramienta bastante novedosa que puede dar claves importantes sobre por qué los colectivos humanos deciden qué comer y cómo comerlo, al tiempo que lo que comemos nos reestructura y nos modifica, ¿no? Entonces, la arqueología de los sentidos, hasta donde entiendo, es una propuesta teórica bastante reciente y me parece muy importante porque dimensiona en este ejemplar, en este libro, lo crucial de la experiencia sensorial en la vida de una persona o de una comunidad o de un pueblo, ¿no? Cómo las experiencias sensoriales hicieron a esta gente, y cómo nos hacen estar en el mundo. Y ahí la pregunta que me salió es, bueno, estamos en un momento en que las generaciones actuales de niños, niñas, jóvenes, están adquiriendo una sensorialidad a partir de la comida procesada, a partir del glutamato monosódico, a partir de los edulcorantes, y bueno, pues
qué sensorialidad estamos construyendo, ¿no? Con los sistemas y los universos alimentarios en los que estamos inmersos, a veces incluso en contra de lo que quisiéramos, ¿no? Entonces, la arqueología de los sentidos se suma a los estudios materialistas, culturales, políticos, jurídicos, médicos de la alimentación. Y en el caso de Lilia Fernández de Sousa, pues aterriza su ejemplo, su propuesta en la cocina maya antigua. Para terminar mi comentario sobre esta primera parte del libro, pues aludo al texto Historia y diversidad gastronómica del maíz en la cocina mexicana de David Oseguera Parra y Rafael Ortega Pasca. Este artículo es uno de los varios recuentos, todos súper valiosos, son todos muy valiosos, muy importantes en este momento de la historia mexicana, sobre la versatilidad del maíz y su relación con las comunidades en este México, ¿no? Guillermo Bonfil Batalla nos legó la reflexión del maíz como planta humana. Esta reflexión es citada en el texto, como bastión de la civilización profunda. Pero paralelamente estaba también la discusión de Arturo Barman de entender al maíz en la perspectiva de su capacidad industrial, ¿no? La capacidad industrial de un cultivo como el maíz, que incluso llevó a llamarlo bastardo del capitalismo, ¿no? Que por su adaptabilidad, su alto rendimiento, su variabilidad y muchas otras características rentables, ¿no? Es decir, así como en la perspectiva del negocio, dice, el maíz se convirtió en el príncipe bastardo que podía estar en cualquier lugar y en todos los lugares, iba a persistir, iba a bregar, iba a prosperar, ¿no? Esto como un sinónimo o como una metáfora de los negocios posibles, todos los negocios que posibilitó el maíz, ¿no? Y me permito agregar aquí una perspectiva más. Por supuesto, todos los que estamos interesados en la defensa del maíz en México, hemos abrevado de Bonfil, hemos abrevado también de lecturas como la de Arturo Barman, de los debates actuales sobre la industrialización. Y la Red en Defensa del Maíz, de la que el grupo ETC es integrante desde su fundación, ve al maíz como posibilitador de soberanía, de autodeterminación, de libertad, pues en tanto las comunidades que lo cultivan tengan su relación directa, sin intermediarios, con este cultivo que las sustenta, ¿no? Pueden mantener su autonomía política. Entonces, hay movimientos latinoamericanos campesinos que dicen un pueblo con sus cultivos es un pueblo que puede ser libre. En el momento en que a los pueblos les arrancan las semillas, se abre la posibilidad de que se vuelvan simplemente trabajadores dependiendo de un salario para subsistir, ¿no? Y por supuesto este texto de Oseguera Parra y Ortega Pasca se liga con la parte de la globalidad de una manera así muy audaz, ¿no? Para lo que es la propuesta de este libro. Yo aquí lo dejo para la primera parte del libro. Muchísimas gracias. Efectivamente, de una matriz mesoamericana de origen, de antigüedad, pues de pronto pasamos a el patrimonio como una industria de valores añadidos, ¿no? Donde justo el maíz es uno de los principales ejemplos que bien lo pones como qué pasó del simbolismo y la ritualidad de ser seres del maíz a una pérdida muchas veces de autonomías políticas, donde se pone en el centro el patrimonio, la tierra, la lengua y por supuesto la soberanía alimentaria. Entonces, esto nos lleva a otra reflexión. La patrimonialización, usos y abusos del patrimonio alimentario y cómo pasa este pasado, estas diferencias que permite integrar identidades muchas veces a expropiaciones, hibridaciones, nuevos marcadores, transformaciones y reconfiguraciones de lo que llamamos la tradición y el patrimonio. En ese sentido, Lilia,
Te pregunto, la importancia de la patrimonialización y su relación con la tradición, ¿cómo nos ubica para poder ya después con Vero irnos a los textos de Jesús, uno tuyo y uno de Miriam, que nos permita profundizar más sobre estos bienes alimentarios patrimonializados? Gracias, Yesenia. Muy interesantes tus comentarios, Vero, de la primera parte. Me dejaste con muchas cuestiones que cuando una coordina la obra está pensando en ciertas cosas, pero tú me habías visto ahorita otro panorama muy interesante. Quería comentar eso antes de comentar lo que Yesenia me pide. El patrimonio, yo creo que justo este capítulo va a tomar en cuenta una cuestión sobre el patrimonio, que una situación es el patrimonio como lo asumen los grupos y otra cuestión es el patrimonio como las instituciones internacionales y nacionales lo plantean. Cuando estamos hablando de patrimonio, generalmente se entiende como este conjunto de bienes, expresiones, manifestaciones que se consideran cruciales o importantes de retomar, de conservar, de difundir, etc. Y se habla a nivel de los organismos internacionales y nacionales que hay patrimonio cultural material e inmaterial o tangible e intangible, que son las dos maneras en que se ha denominado. Y este patrimonio lo que hace es retomar algunos elementos o manifestaciones culturales para, con base en eso, establecer, al ser retomadas para considerarlas como parte de una lista que se considera debe de preservarse, establecer medidas por parte de los países que ayuden o contribuyan a su preservación, difusión y demás. Pero ¿qué pasa con este tipo de patrimonio? Que al haber una separación, es decir, me voy a ir directo a lo que nos interesa, que son las cocinas, las manifestaciones de las culturas alimentarias, que cuando se retoma, por ejemplo, algunos elementos de la cocina, y recordemos que México ya tiene la denominación de que la cocina tradicional mexicana se encuentra en la lista de representaciones de la cultura inmaterial de la humanidad. Pero es el paradigma michoacano. Hay que tomar en cuenta que la denominación está dada para el paradigma michoacano. Y que si bien hay un esfuerzo muy importante de quienes lo propusieron, de que se tome a la cocina en su sentido integral, desde las cuestiones de cómo se da la siembra en la milpa, por ejemplo, o cómo se obtienen alimentos de manera tradicional, el sentido ritual, el sentido cultural, bueno, generalmente este sentido de la cocina suele estar unido a la visión turística y económica, lo cual cambia de base lo que las comunidades llegan a entender por lo que puede ser lo que consideran su patrimonio, que para las comunidades, para los grupos culturales, cuando hablamos de patrimonio, están hablando de lo que consideran su cultura en general, desde cómo se han aproximado al entorno ecológico, a la biodiversidad, a la flora, a la fauna, las relaciones que establecen con la naturaleza, cómo obtienen los recursos, de qué maneras, en este caso la milpa, por ejemplo, que habla de una tradición ya muy antigua, justo mesoamericana, que se trata de un conocimiento de la naturaleza y promueve el policultivo, que permite también enriquecer los suelos, todos los sentidos y representaciones culturales y rituales que hay en torno, hasta llegar a las formas de qué perciben alimento y qué no, cómo lo preparan, cómo lo obtienen, cómo se distribuye, qué tecnologías hay en uso, cómo se consume, en qué contextos, en qué momentos, a veces cotidianos, a veces rituales, a veces en algunas fiestas, y el sentido que tiene para ellos y hasta cómo se desecha. Pues, es decir, estamos hablando de una relación que es muy compleja y que para los grupos, cuando estamos hablando de patrimonio, para los grupos culturales, tiene que ver con toda esta relación unida en lo que se come, que no es solo el acto de comer o un platillo en específico, y que no tiene los fines económicos en sí mismos, ¿no? Entonces, justo aquí hay una situación que viene a debate en este capítulo, porque se unen y se ponen a discusión a la vez la tradición y el patrimonio. Gracias, Lilia.
Sí, efectivamente, patrimonializar no es sencillo y la tradición es un valor aceptado en la modernidad y utilizado por la modernidad también, ¿no? Es una cuestión del pasado, pero es un asunto moderno. Y en ese sentido, pues el patrimonio pues es una construcción social, es un bien que se elige, se construye, se reconfigura y que muchas veces transforma y puede transformar y desarticular identidades culturales, ¿no? Pretexto de una amplificación de rescate o conservación. Al respecto, varios autores en esta obra de tradiciones y patrimonio alimentario nos dicen una serie de reflexiones, nos invitan a reflexionar. Vero, ¿qué sabor te dejó este apartado? Porque es un apartado fuerte, ¿no? De una crítica sobre la posibilidad de cómo entender la tradición, traerla a la modernidad y en ocasiones facturarla desde el ejercicio de la modernidad. Sí, bien, es un texto, es un apartado muy importante. Yo creo que es tal vez la contribución más, no sé, de más largo alcance del libro, porque de un lado hacen ustedes el recuento, ¿no? Con los autores, pero especialmente los textos de ustedes, de Lilia y de Yesenia, ponen todos los elementos que en el proceso de patrimonialización, ¿no? Desde las políticas globales hasta cómo aterrizan las comunidades y hasta ejemplos. El articulado, todos esta como acervo jurídico, normativo de la patrimonialización. Y ya una vez brindando eso, abren las preguntas y abren el debate. Entonces, eso me parece de gran valor como una referencia, no solo para antropólogos, sino para defensores de la gestión comunitaria, para gente metida en los derechos indígenas, para todo, tiene mucho alcance, ¿no? Cómo ustedes estructuraron el texto. Y como decía ahora Yesenia, ¿no? Es la paradoja de que hay que cuidar el valor de la vida expresado en la palabra patrimonio, pero de un lado hay que cuidar el valor de la vida, pero ese mismo cuidado, ese mismo valor de la vida se ve acechado por el valor de mercado, ¿no? Entonces es un poco caminar en la cuerda floja, ¿no? Todos los problemas de la patrimonialización. En usos y abusos del patrimonio alimentario, reflexiones en torno a las estrategias de patrimonialización alimentaria de Jesús Cuevas Hernández y Joan Rivas Serra, se esbozan dos ejes explicativos. Uno que tiene que ver con lo que los grupos, pueblos, comunidades o naciones buscan por un interés realmente de sobrevivencia, ¿no? Cómo cuidamos lo que nos hace ser y estar. Y otro que tiene que ver con la comercialización precisamente de esas estrategias de sobrevivencia, ¿no? Ver el patrimonio alimentario expresado, por ejemplo, en rutas turísticas gastronómicas, invita a la pregunta de cómo el patrimonio puede volverse propiedad colectiva pero privada, ¿no? Cuando la atrapan las dinámicas de la globalización. Otras preguntas que abre el texto son, ¿se patrimonializa lo escaso, lo abundante que da la marca identitaria o lo que es una mina de recursos monetarios? La patrimonialización requiere de registros, nos explican este y otros artículos en el libro, pero finalmente los productos culturales que sirven al futuro de los grupos humanos se desarrollan y cambian constantemente de la mano de sus pueblos. Entonces el registro puede resultar insuficiente o incluso engañoso, ¿no? La protección debe ir más allá del registro, por fuerza estático del objeto apreciado. Deberían protegerse, como dice la Red en Defensa del Maíz, a los pueblos del maíz más que al maíz, ¿no? Como una cosa, que son quienes lo hacen humano, diverso, que toman de ahí su fuerza para lo que tienen que enfrentar. El texto de Jesús Contreras Hernández y Joan Rivas es muy buen recuento de algunas de las dificultades del concepto y de la práctica de la patrimonialización,
que puede surgir como necesidad, pero se aterriza en la práctica en un contexto global de codicia. La discusión sobre patrimonialización, pues desgraciadamente surgió en un contexto de mercantilización, sea para asegurar a los vendedores del valor en cuestión su ganancia, o a los consumidores que están pagando por algo, que estén pagando por algo que no les mienta, ¿no? Más adelante regreso sobre esto, ¿no? Con el tema ya de lo global. Puede pasarse esta práctica de la patrimonialización al lado en contra del cual está luchando. Puede convertirse en una forma de privatización o de aislamiento. La discusión es similar a la de la certificación orgánica. La certificación orgánica viene de fuera, viene de expertos que ya no son los pueblos. Estamos hablando ya de otros, como de una evolución, ¿no? de esto, ¿no? Y cuesta mucho dinero. Entonces, para ser certificado orgánico y que el producto suba de precio, tiene que pagar, invertir en una certificación orgánica. Pero hay varios movimientos, me viene ahora el ejemplo de los movimientos en Brasil, pero en México es incipiente ya, que se llama certificación de confianza, en donde son la gente conociéndose una a otra, cómo siembra y cómo procesa las cosas y cómo las vende y la transparencia de su quehacer, que dice yo confío en tu producto y tú confías en el mío, y eso está compitiéndole muy legítimamente a la certificación orgánica, ¿no? Formal. Entonces, yo pienso que hay un paralelismo con esto de la patrimonialización también. En el texto de Lilia y Yesenia, de la tradición a la cadena de valor comercial, la cocina tradicional mexicana como patrimonio inmaterial, nuevamente vemos el afuera y el adentro de la patrimonialización, esta vez desde una política que va de los pueblos hacia el exterior, ¿no? Como una iniciativa hacia afuera por estar, por verse, por decir esto somos, ¿no? Y otra desde la globalidad hacia la vida concreta de la gente. ¿Cuál prevalece? ¿Cuál es buena a fin de cuentas para la vida de la gente? Definir y proteger lo llamado patrimonio es a fin de cuentas una tarea muy difícil, porque se trata de salvaguardar un modo, un proceso, una historia, un sistema. ¿Qué es todo esto que se trata de salvaguardar, no? Este artículo es un recuento preciso de cómo se regulan los procesos de patrimonialización de lo material y lo inmaterial de la UNESCO a la Secretaría de Cultura de México y a los pueblos mágicos. Es un recorrido así bastante vertiginoso, ¿no? Este libro se convierte en una referencia para la consulta puntual sobre el tema, pero también da cuenta de los problemas que suscita la norma en la vida misma de las comunidades. El reto que inspira este texto es cómo hacer para que la capa de procesos burocráticos necesarios para competir en el mundo de las patrimonializaciones no oculte el sentido más profundo que tiene mantener el valor de una práctica, de un proceso o de una cocina, ¿no? Este sentido que es originalmente apuntalar la vida de quienes lo originan, la vida de los pueblos, y que a su vez los reconstituye como sujetos, como culturas. ¿Por qué hoy en día hay tanto interés en lo tradicional? Vemos el surgimiento de las etnicidades, de lo ancestral, de lo artesanal, justamente como refugio ante la uniformización, como una brújula identitaria y como resistencia a la homogeneización del paladar y del resto de los sentidos. Por otro lado, las autoras proponen una patrimonialización que proteja o fomente la compra directa a productores, recolectores y cazadores sin intermediarios, de manera que además de las formas tradicionales de obtención de recursos, se estimulara el desarrollo económico al ser las comunidades las destinatarias de los recursos, como una vertiente deseable, ¿no?, de lo que debe ser la patrimonialización. Y esto se toca con algunos aspectos de la definición que a mí me gusta mucho de soberanía alimentaria, que muchos movimientos por la alimentación van construyendo, ¿no? Y que va tomando peso en las discusiones internacionales. Tendría un comentario último sobre este apartado, pero quiero checar cómo vamos de tiempo.
Vamos muy bien, adelante. Ok. Alimentación y cultura en México, la globalización doméstica, por Miriam Bertrand Vilá, propone varias paradojas importantes para entender las actuales culturas alimentarias. Una es que la pobreza se deja atrás para abrazar lo global, en este caso, los alimentos de la globalización, que pueden significar pues que ya se dejó atrás el hambre, pero se están adquiriendo nuevos padecimientos, ¿no? Lo que varios expertos llaman las nuevas hambres de la modernización y de la globalidad, ¿no? Y de las sociedades opulentas, le decían hace unas décadas, ¿no? Pero ya vemos que es de todo el mundo, ¿no? Otra paradoja es que a la vuelta de los años la comida de pobres está al alza, se pone enfrente, ¿no? Claro, resignificada, pero finalmente la tradición es parte de una vida de la que escaparon los habitantes del campo. Entonces es muy interesante esta paradoja, ¿no? Varios problemas distintos se cruzan en este texto, ¿no? Que puede dar cuenta de lo que implica la adopción de la globalización en los hogares o la globalización doméstica. Los patrones de consumo impuestos. ¿Qué tanto puede escapar la persona, la familia o la comunidad a, a lo que tiene acceso, a lo que le alcanza con su salario, a lo que tiene cerca? Al, a lo mejor era la persona o la gente vivía en una zona, pues no sé, de bosques y cacao y tubérculos, pero si eso desapareció, ¿a qué tiene acceso? Entonces, los patrones de consumo, ¿qué tanto son independientes? ¿Qué tanto están impuestos? Luego hay patrones de salud impuestos, ¿no? Hay una discusión enorme sobre el peso de los infantes. Y hay quien dice que son el peso ideal y las medidas ideales de los infantes vienen de unas tablas de medidas que no corresponden, por decir, con la realidad mesoamericana, por traerlo directamente a México, ¿no? Y sin embargo, todo lo que construye la salud del infante va a partir de esas medidas impuestas, de esos patrones impuestos de salud, y de ahí la alimentación que le den y la fórmula que le den y la leche maternizada, por poner un ejemplo. Luego está la erosión nutricional de las comidas, aún las que no están procesadas, porque también hay muchos alimentos no procesados que provienen de monocultivos o de formas de siembra que usan muchos insumos químicos. Y hay incluso una vertiente de comida chatarra orgánica, ¿no? Entonces, todos estos problemas de qué come la gente en sus casas a partir de la globalización aparecen en el texto. Algunas corrientes marxistas dirían que la globalización doméstica es el sometimiento del consumo y de todos los aspectos reproductivos a la lógica de la acumulación. O sea, dicen, pues Marx ya no se asomó a ver qué preparaba la familia tras la puerta, ¿no? Solo vio el fenómeno en las fábricas, ¿no? Y adentro de las casas, además de que se comen pizzas, también se lee mucha literatura chatarra, se escucha mucha música sin sentido, se circulan los mismos memes, ¿no? La misma cultura. O sea, todo el consumo adentro de las familias está sometido. Y yo pienso que se liga con esta perspectiva de Miriam Bertrand Vilá, ¿no? Y finalmente una crítica que a mí me gusta mucho, que es de Iván Illich, sería mirar el progreso y el desarrollo como el proceso de expulsión para que se completara la industrialización de los estados, expulsión del campo, la pérdida de los ámbitos comunes, el empobrecimiento de las potencialidades rurales, las políticas para el desarrollo como en realidad políticas de modernización de la miseria, donde se deshabilita a los colectivos para que dependan de lo que se les va proponiendo, ya que no tienen su autosuficiencia, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo haría la pregunta de, ¿qué hizo de la niñez de doña Elvia una niñez pobre? Porque el texto comienza narrando cómo doña Elvia superó la pobreza de su niñez rural, fue a la ciudad y ahora come pizzas, ¿no?
Pero en primer lugar, ¿qué hizo que su niñez rural fuera pobre? ¿Qué pasó ahí antes, no? Ahí dejaría yo mi comentario de esta segunda parte. Muchísimas gracias. Esta segunda parte nos da para mucho porque justo como decía Marvin Harris, la alimentación pues tiene cosas buenas, ¿no? Para comer, pero también para pensar. Entonces, este último ejemplo que expones, efectivamente, ¿qué ideología fue la que hace pensar que lo que comemos estaba mal y era comida de pobres, el comer el campo? ¿Y qué otra ideología hace pensar que esa tradición se debe de traer a la modernidad y construir otro tipo de patrimonio en el que tú estés de acuerdo, ¿no? Y se saca a colación un principio básico, donde ya muchos compañeros y compañeras estudiosos de este tema dicen, ya no somos lo que comemos, sino comemos lo que somos. Pero la realidad es que son las dos cosas, las dos caras de la moneda es real, porque somos lo que comemos, pero comemos lo que somos, pero muchas veces ni siquiera tenemos acceso a saber qué es lo que comemos, simplemente lo compramos. Y entonces el desconocimiento y la falta de conciencia no nos pueden a nivel individual pasar la bolita de decir, bueno, como se manejaba en pesos por kilo, ¿no? Ahora las comorbilidades, tus hábitos te lo provocaron y ahora tú lo pagas, no el Estado. Oye, espérate. Y entonces es ahí donde decimos, no comemos lo que somos, porque ni siquiera sabemos que estamos sujetos a un proceso ideológico, político, que tal vez los alimentos que nos llegan, así sea chatarra orgánica, pues pues no es bueno para la salud, pero es lo único que conocemos y que se nos acerca y podemos consumir. Entonces, ahí habría que ver la complejidad de estas realidades. Y esto pues me lleva a la siguiente interrogante del bloque de los materiales de esta obra de tradición, patrimonio alimentario de la historia, los escenarios globales. Que nos encantó realizar esta obra en colaboración de tantos investigadores solidarios, preocupados por esta vertiente, ¿no? Lilia, ¿cómo entender el presente de los sistemas alimentarios, sus conflictos y desafíos de frente a una Agenda 2030, de frente al COVID, de frente a una inseguridad alimentaria? Bueno, y todo lo que conlleva esto, ¿no? Adelante, Lidia. Pues tenemos el gran reto. Yo creo que Vero lo planteó muy bien a partir del capítulo anterior. Justo el capítulo 3 lo que hace es como concretizar lo que el capítulo 2 está hablando, ¿no? De en qué pasa en cuanto al patrimonio, qué pasa en cuanto a la globalización, cómo llega a las comunidades. Y el capítulo 3 son ejemplos como bosquejos de qué está pasando en las comunidades y del gran reto que enfrentamos desde grupos y colectivos que, como bien ha comentado Vero, que están tratando de resistir frente a este contexto de globalización que genera una presión social, económica, política muy fuerte en cuanto a que sus formas de vida, sus formas de alimentarse, sus formas de subsistencia, sus formas de obtener alimentos de maneras tradicionales se ven confrontadas e incluso a veces hasta amenazadas por otras formas, ¿no? Por las formas agroindustriales, por el alimento ultraprocesado, etcétera, que eso genera una competencia y una presión muy fuerte a lo que muchas comunidades están viviendo y están resistiendo, ¿no? Entonces, el texto justo marca algunos de estos ejemplos y contestando un poco lo que tú me preguntabas, Yesenia. Por otra parte, pues sí, ¿cómo ha entrado la globalización? Esa última pregunta que haces, Vero, con respecto a qué pasa con esta mujer y que habría que preguntarnos, me remitiste a algo que nosotras nos encontramos en el Valle del Mezquital, en los trabajos que hemos hecho, y vino un cuestionamiento muy interesante. Una de las maestras con las que hicimos una entrevista
no nos hacía la pregunta a nosotros, sino decía, a ver, ¿por qué la sociedad, o sea, por qué ustedes, los que no son indígenas, por qué piensan que comer de la tierra es vivir de la miseria? ¿Por qué piensan eso? ¿Por qué piensan que nosotras y nosotros vivimos en la miseria? ¿Quién les dijo que vivir de la tierra es vivir de la miseria? Esa pregunta es clave, porque justo nos está preguntando, a ver, ¿por qué ustedes piensan, los que no tienen contacto con la naturaleza, con cómo se siembra, con cómo se subsiste a partir de ella, por qué piensan que eso está mal? ¿Y por qué piensan que eso es pobreza? Y ella usó la palabra muy severa, miseria, ¿no? ¿De dónde viene esa visión? Pero pues es que tendríamos que hacer justo la pregunta del recorrido histórico de lo que ha pasado en el mundo y en este país con las políticas nacionalistas, con las políticas indigenistas, con las políticas de globalización, que justo todas las formas de subsistencia que no tienen la lógica económica capitalista global se consideran atrasadas, se consideran que no tienen, no van a aportar al desarrollo nacional o al desarrollo económico, al progreso, ¿no? Como surgió pues mucho de esta sociedad después del siglo XIX con la visión de orden y progreso, que justo de ahí viene, ¿no? Estas nociones de que se considera que todas estas formas de vida, subsistencia y de producción, pues no son las óptimas para el desarrollo nacional. Que paradójicamente, con lo que mencionabas, Yesenia, algunas ya políticas o programas, y en particular la Agenda 2030, que aparentemente a partir de retomar la sustentabilidad y retomar las visiones culturales de las poblaciones, pues estaría de alguna manera como retomando, pero ¿en qué contexto? En el contexto de la globalización, pues resulta contradictorio, resulta paradójico, resulta problemático porque el contexto de la globalización no permite que en realidad estas formas de vida, subsistencia, producción tengan lugar, tengan espacio, porque al contrario, las golpea, porque al contrario, no permite que sigan ahí, ¿no? Entonces, por ahí va mi comentario. Muchísimas gracias. Sí, cada vez más se va complejizando cuando hablamos de patrimonio y tradición y nos lo llevamos a la esfera de la producción, ¿no? Donde después nos quedamos en el proceso de una cadena de valor y como bien comentabas, pero se pierde el valor del eje de la persona, de la colectividad y nos quedamos solamente en el bien. En ese sentido, ¿qué te dejó el apartado de cultura alimentaria y reconfiguración local global que nos lleva a ejemplificar ya con casos concretos estas realidades que hemos estado dialogando esta tarde? Adelante. Bien, gracias. Pues nuevamente el protagonismo del maíz. En este caso, los autores Miguel Ángel Damián Guato y José Luis López González en Milpa y Autosuficiencia Alimentaria en México, pues hablan del maíz, que es algo tan propio y tan íntimo de la historia de los pueblos, pero que puede ser la posibilidad de enfrentar al mundo globalizado sin destruirlo mediante la producción agroecológica, ¿no? Explica cómo la milpa, no necesariamente el maíz como una cosa solita y aislada, es un sistema productivo fluido, flexible, donde las riquezas fisiológicas de los cultivos se potencian unas a otras, ¿no? Cómo funciona la milpa es uno de los fundamentos de la argumentación en pro de la agroecología en el mundo. Es una discusión difícil que los estados en el sistema de la ONU sostienen, a pesar de que el sector de los negocios, cada vez más presente en la ONU, intenta eliminar directamente la discusión y la definición de la agroecología, ¿no? Entonces, hasta ahí lo dejo. Es muy valiosa la posibilidad que abre este texto de cómo con el sistema Milpa realmente se podría enfrentar muchos de los males del mundo, ¿no? Del cambio climático, de la pobreza alimentaria, etc. En el texto de ustedes, de Edith y de Lilia,
que cuando se habla de las culinarias afrodescendientes, yo creo que es un paso enorme en el camino de la normalización de la presencia de los pueblos negros entre las culturas del territorio mexicano, ¿no? El trabajo de Yesenia y Lilia se sitúa en un momento súper importante, muy, muy importante, de la reivindicación de esa historia negra en el planeta. El artículo establece líneas de indagación para desasociar la esclavitud de la esencia de las personas y comunidades negras, para dejar de verles como objetos o como que no son protagonistas de su devenir, como mostrarnos que no solo arribaron totalmente despojados, ¿no? Sino que como todo ser humano, su riqueza histórica y cultural la llevaron siempre consigo, además de los cultivos y de la reproducción de materialidades que son parte de su identidad más ancestral. Entonces, el último texto, que es el Sistema Agroalimentario Industrial y su Guerra a la Subsistencia, de Ramón Vera Herrera, ahí lo que explica es que lo que decía Lilia, ¿no? Antes, lo que se sale de lo mercantil, lo comercial, lo que se centra en la reproducción comunitaria, será despreciado y desincentivado y activamente va a tratar de ser eliminado. Para despojar a los pueblos de su posibilidad de autonomía, es crucial quitarles las semillas, nos dice. Alude a un problema que poco se menciona y es crucial para preservar la humanidad, que es imaginar la posibilidad de otra forma de estar en el mundo, ¿no? La soberanía alimentaria en este caso. O sea, vivimos en un mundo en que ya es muy difícil que los jóvenes, que nosotros, que la gente cada vez más volcada hacia las ciudades, piense que se puede vivir de lo que uno produce dignamente, cómodamente, gestionando con otros, que si yo no produzco todo, habrá quien produce otras cosas. Ese tipo de horizontalidad que no pasa por el mercado ya cada vez no la podemos imaginar, ¿no? No nos la podemos imaginar. Entonces, mi cierre para esta ocasión sería que pensar los alimentos hoy en día es pensar en el planeta, en la posibilidad de que la humanidad sobreviva. El libro se atreve a hacer preguntas complejas cuyo valor está en el hacerlas más que en la búsqueda formal de las respuestas, ¿no? Porque la vida así resalta una línea de acontecimientos o a veces entendemos la circularidad o la espiral de las cosas que pasan, ¿no? A veces se borran las fronteras disciplinarias porque los sujetos y los objetos, que son la vida misma, se relacionan de formas inesperadas, difíciles, incluso invisibles, ¿no? Este libro da vértigo, lo había dicho, nos insta a enfrentar la complejidad, porque de otra forma no podremos entender nada ni resolver ningún problema. Ni la malnutrición, ni el cambio climático, ni el clasismo, ni el racismo, ni problemas políticos como la soberanía laboral, alimentaria o económica, ¿no? Este punto creo que es importante porque estamos en un momento en que se habla por todos lados de sistemas alimentarios y la FAO, instada por el sector privado del mundo, por las corporaciones del mundo, está organizando una serie de diálogos sobre alimentación que culminarán con una cumbre mundial sobre los sistemas alimentarios, con un enfoque productivista, promoviendo tecnologías digitales y con excesiva presencia de corporaciones. La ONU está en un proceso muy lamentable de invasión corporativa, especialmente para el caso de la alimentación. Entonces, ¿cómo podrían ajustarse las directrices internacionales sobre patrimonialización, ¿no? Si derivan de una ONU que está siendo tomada por las corporaciones. Ya sea patrimonialización, preservación, protección, el libro nos deja en claro la importancia crítica de la relación entre los pueblos y sus cocinas, sus formas de subsistencia en sentido amplio, ¿no? Que no deban volverse curiosidad, atractivo turístico o pieza de museo ninguna de las prácticas de los pueblos. Pues bueno, la alimentación es algo tan vivo como sus personas, sus sociedades y sus pueblos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Efectivamente, gracias a las dos por sus comentarios, bueno, que nos llevan a una dimensión, este último apartado de pensar la globalización y si se va a perder
lo local, ¿no? En estos procesos, o se va a reinventar cuáles son los nuevos procesos de identidad que requiere pues este sistema, ¿no? La movilidad de los recursos, de los alimentos, el pleito por patrimonializar las cocinas y tener una derrama, y esto, ¿cómo va a impactar las cocinas locales, ¿no? Y finalmente, la normalización de la presencia de la industria en la dieta, ¿no? Que creo que ese es un eje que tenemos que poner mucha atención en esto que nos habla tanto Vero como Lilia, de cómo establecer esa relación de patrimonialización, poniendo en el centro al ser humano, sus dinámicas, cuidándolas, y cómo precisamente las grandes instituciones que generan las líneas contemporáneas internacionales para saber qué es el patrimonio, qué es la cultura, qué es la alimentación, y lo bueno para nosotros, ¿será tan bueno para todos? Eso es un punto por explorar. Lilia, ¿con qué te despides? Bueno, pues me despido pues invitando a la reflexión, como lo hemos hecho en todas las publicaciones que hemos realizado con textos de varios investigadores y como lo hacemos en el Seminario de Cocinas en México. Hay que reflexionar, hay que pensar, hay que actuar además. Hay que actuar en el sentido de qué estamos consumiendo, cómo lo estamos consumiendo. Veamos, tratemos de rastrear de dónde es el origen de lo que estoy consumiendo, porque desde ahí está la base de qué estoy sustentando. Si estoy sustentando una agroindustria o si estoy sustentando las culturas alimentarias de nuestro país. Gracias, Vero. ¿Con qué te despides a este público de la Feria Internacional del Libro de Antropología y... Bueno, que consulten el libro, que es una referencia muy puntual y muy abundante de qué es esta discusión de la patrimonialización, y que cada quien reflexione, como dice Lilia, ¿no? Que reflexione en la práctica propia. Yo creo que empezar por uno mismo, por la familia, por la escuela es muy, muy valioso, ¿no? Muchísimas gracias. Pues esta ha sido la presentación del libro Patrimonio, Tradición Alimentario de la Historia a los Escenarios Globales. Muchísimas gracias por seguirnos y los invitamos a continuar en este viaje digital en la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Muchas gracias y buenas tardes. Gobierno de México.